Bien, vamos a empezar la conferencia de hoy, que va a ser la continuación del tema de los antediluvianos, la tercera parte, pero antes vamos a hacer un resumen de una serie de noticias que han pasado desapercibidas para prácticamente la población en general, pero que gracias a Dios hemos podido ver y que nos van a servir para darnos cuenta de cómo se está preparando todo lo que hemos anunciado a través de todas estas conferencias. Precisamente tienen una vinculación tremenda, la mayor parte de las noticias que vamos a pasar, con esto que estáis viendo ahora en pantalla. Son las noticias de la, fijaos qué numerito, 66ª Asamblea de la ONU. Cuando hemos hablado tantas veces del significado de los números, cabalísticamente, para esta gente que está dominando el mundo, vinculada tan fuertemente a las sociedades secretas y, como no, al Vaticano, esta asamblea, solo ver el número, ya nos daba que pensar que verdaderamente algo podía acontecer importante en ella. Como todos sabemos, el 6 es el número dedicado al hombre, y además, como cómputo, sería 11, 22, 33, 44, 55, 66 repeticiones de 11 en 11, que ya sabemos que para ellos es algo que quiere decir aprobado por ley divina, o sea, en verdad, ley satánica. Por tanto, con estos dos numeritos era suficiente para darnos a entender que algo importante se podía cocer allí. Y me gustaría que os fijaseis precisamente en las fechas en que esto ha acontecido. Fue en las sesiones de la Asamblea General de la ONU, empezaban más o menos sobre el día 13 de septiembre de este año, 2011, y terminaban aproximadamente sobre el 27 de septiembre del mismo mes. Os pongo las fechas para que os deis cuenta de que lo que vamos a leer está precisamente saliendo en unos momentos que nosotros vamos a verlo de lo que acontecía en estas reuniones, pero además veremos otras cosas que han sucedido fuera de estas reuniones que tienen una implicación directa precisamente con todo esto. Vamos a hablar bastante de las palabras pronunciadas en la ONU por este señor, el arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones de la Santa Sede con los Estados. Él fue el encargado de exponer la posición vaticana en una declaración presentada ante la Asamblea General. Veremos que cada declaración proveniente de la Santa Sede en la ONU salen de la boca de este señor, precisamente, de este secretario de Estado. Y vamos a ver la primera de todas. Aquí no aparece este señor, pero tenedlo presente porque veréis que después sale mucho. ¿Y qué relación hay de todo esto con lo que ahora vemos aquí? Obama condiciona paz en Medio Oriente a un trato entre Israel y Palestina. Día 21 de septiembre. Obama saluda al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, antes de iniciar su discurso. Nos estamos situando. Obama está ante la Asamblea de la ONU y empieza a hablar precisamente del gran conflicto que hay en Palestina. Todos sabemos que Mahmoud Abbas presentó que querían ser un Estado independiente, los palestinos. Enseguida se lió el revuelo porque había gente que se posicionaba a favor, gente en contra, estamos hablando de países importantes, Rusia lo apoyaba, evidentemente por algo era. Ya hemos hablado mucho del papel de Rusia en la profecía, en el tiempo del fin. Y además, Estados Unidos ya advirtió que, aunque eso tiene que llegar, tiene un proceso, y que ellos no apoyarían inmediatamente esto, sino que primero era necesario que hubiese un diálogo entre los israelíes y los palestinos para llegar, sobre todo, a la situación de entendimiento. Curiosamente, hay una palabra clave en todo esto: Jerusalén. Jerusalén quiere ser, o pretenden que sea la capital de los palestinos, pero los propios judíos para nada quieren soltarla. Bien, aquí hubo la intervención y abajo en este artículo nos habla del cuarteto mediador en Oriente Medio: Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. Y entre ellos trataban de consensuar. Hasta el momento dice aquí sin resultado. Y ahora sí que vamos a las declaraciones extraídas de Zenit, órgano oficial aquí en España del Vaticano, donde publican las noticias que ellos van sacando.
y nos habla de cómo la Santa Sede pide decisiones valientes para superar el conflicto palestino. El lenguaje que usa es prácticamente igual que el que está usando Obama, o sea, el que está usando Estados Unidos. Ellos hablan de cómo, fijaos en este segundo punto, cómo Mahmoud Abbas, que es el que presentó, que pedía precisamente el Estado palestino propio, cuando lo presentó, hay algo por aquí en medio. Dice que el Papa consideró que la paz en Oriente Medio pasa por la aplicación de la Resolución 181 de la ONU de 1947, que sienta la base jurídica para la existencia de dos Estados. Todos están hablando de lo mismo. Hay que volver a esa fecha, con el territorio que se había pactado. Yo no sé si nos damos cuenta de la importancia de utilizar un mismo lenguaje, tanto Estados Unidos como el Vaticano. Ya lo hemos hablado más de una vez aquí. Hay alguien que está siendo el vocero del propio Vaticano, y es precisamente la nación más poderosa de la Tierra. Esto nos hace pensar en la confirmación de una profecía bíblica que ya tratamos en su momento, pero que vale la pena recordar, y que está en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, capítulo 13, donde se habla de las dos bestias, la que subía del mar y la que subía de la tierra. La del mar ya vimos que era precisamente la Santa Sede, el Vaticano, y cómo la que subía de la tierra era Estados Unidos. Y cuando nos describe a Estados Unidos, vamos a ver qué nos dice, a partir del versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es interesante ver que en un principio parece un corderito, pero cuando habla, hay una transformación en él. Ese corderito pasa a ser como un dragón. Sabemos que dragón es el símbolo de Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ejerce la autoridad de cuál era la primera bestia, del Vaticano. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El que va a hacer que la gente vuelva a someterse a Roma va a ser precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Por eso habla como dragón, utiliza el mismo lenguaje. En el versículo 14 ya nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hacer una imagen, copiar algo que los otros ya hacían. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí entramos ya en el apartado famoso de que nadie podrá comprar y vender si no te sometes al poder ¿de quién? De la Santa Sede. Pero alguien va a obligar que eso suceda, y va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Y eso va a pasar en todas partes, va a ser la pólvora que se expande encendida. Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hace tiempo que debo la conferencia del 666, y espero poder trabajar en ella, a la que tenga un poco más de tiempo, porque vamos a terminar de entender la importancia de ese número. Ya nos hemos dado cuenta que esta asamblea fue la número 66, le faltaba otros 6, pero no son coincidencias. Cuando hemos leído ahora que precisamente la gente no podrá ni comprar ni vender, ayer me llamó un compañero mío, que es director de una sucursal bancaria, donde se le ha pasado una información, él no puede terminar de divulgarla, porque es una información interna del banco, pero entre esto y otro escrito que salió también en La Vanguardia, que ahora no podemos tener aquí, se venía a decir de que el dinero en metálico irá desapareciendo.
y ya nos podemos ir mentalizando, porque lo que habíamos anunciado desde las primeras conferencias, ahora dentro ya de poco tiempo va a ser una realidad. Ya sabéis que la crisis está siendo el portaestandarte para cambiar el paradigma de la sociedad. Pues bien, esos momentos están llegando. Y ya nos podemos ir preparando, porque todo esto que parecía ciencia ficción hace muchos años, ahora se está preparando para ser un hecho. Lo interesante es ver cómo precisamente Estados Unidos está cogiendo el mismo lenguaje que el Vaticano, le está haciendo esa imagen a la bestia. Y ellos son los que van a decir que el domingo es necesario como día de fiesta, como día de reposo. Y Europa no se va a quedar atrás, porque están trabajando precisamente en esto. Durante las conferencias hemos ido viendo la cantidad de noticias que van surgiendo una detrás de otra, y hoy precisamente después vamos a pasar un vídeo donde el señor Lluís Martínez Sistach, que es el cardenal que está en Barcelona, habla precisamente del domingo. Luego lo vamos a ver. Nosotros mientras ahora vamos a seguir con estas noticias. La Santa Sede recuerda a la ONU el verdadero sentido de una intervención militar. Y la verdad es que yo por falta de tiempo no voy a leeros todos los artículos enteros, pero no tienen desperdicio, porque llegan a decir cosas realmente impresionantes. Una vez más, si os estáis dando cuenta de las fechas, son todas las fechas en que estaba sucediendo precisamente en esa asamblea, pero que al mismo tiempo en el mundo está pasando algo. Ayer mismo salía la noticia, o esta madrugada, de que la ONU dice que no intervendrá militarmente en Siria. Yo no sé si os suena esta canción ya de otros países, de no intervenir y al final ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero bien, aquí la ONU ya tiene que oír cómo la Santa Sede les empieza a marcar las pautas de cómo deben ser las intervenciones militares. Y son los que mandan, ya sabemos que detrás de la ONU está el propio Vaticano. Pues bien, aquí nos empieza a poner como excusa que las naciones son como una gran familia. Y por tanto, hace falta que toda la familia esté bien. No puede haber parte de la familia que esté bien y parte que esté mal. Entonces hay que actuar. Pero claro, la parte militar hay que dejarla justo para el final, cuando ya no se puede solucionar de ningún otro modo. Parece mentira que alguien religioso opte, ¿no? Porque sí, se hace falta intervención militar, ¿no? Bien, ¿dónde se deja el poder de Dios en estos casos, ¿no? Pero bien, es el poder de Satanás el que ellos utilizan y es lo que los mueve a decir estas cosas. Y ellos instan a la comunidad internacional, sobre todo, con la ayuda humanitaria. Y vamos a ver que precisamente ellos que hablan de esa construcción de paz, de ese mantenimiento de la paz, nos van a soltar también cómo la Santa Sede pide a la ONU una defensa clara de la libertad religiosa. Ellos están siendo los máximos portaestandartes de la libertad religiosa por el mundo. Ellos que durante toda la historia han perseguido a los otros cristianos, que no creían como ellos y los han asesinado durante todo su transcurso histórico, ahora curiosamente son los que están defendiendo la libertad religiosa por todas partes. ¿No os huele mal eso? Algo hay. Si Roma no cambia, por algo lo hace. Y ya lo hemos visto en las conferencias el porqué. Es interesante ver cómo lo plantean. El grupo religioso más perseguido por su fe son los cristianos. De esto aún se está diciendo poco en las noticias, al menos en nuestro país, pero sí que en toda la franja de los países islámicos, concretamente en algunos más que otros, se está asesinando aún a cristianos. Después veréis una noticia vinculada a esto. Ellos, lógicamente, dicen, esto no se puede tolerar. Si toda la familia humana es una, quiere decir que todos tendrán que someterse a un mismo, ¿qué? Un mismo estado religioso. Todos tienen que pasar por una misma forma de leyes. Nadie podrá andar con otras leyes distintas. El respeto a la libertad religiosa de todas las personas es uno de los tres grandes desafíos, junto el de la gestión de la crisis humanitarias y el de la crisis económica que debe afrontar hoy la comunidad internacional. Una vez más, vemos cómo las crisis, tanto humanitarias como económicas, son el vínculo que utilizan para que todo vaya encajando. Con las crisis hacen falta soluciones, y ellos son los que las dan.
curioso que no hablen que son ellos los que provocan todo esto, ¿eh? Pues bien, durante este artículo nos habla continuamente de que hace falta la libertad religiosa, y no solo libertad religiosa en ciertos lugares, sino también en ciertos países islámicos, sino también incluso en los lugares donde el cristianismo era normal, como era Europa, como era Latinoamérica, y que ahora está perdiendo su auge. Entonces, algo hay que hacer. Es interesante como una vez más utiliza unas palabras ya muy conocidas. Representa una amenaza para la seguridad y la paz e impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral, si no hay libertad religiosa. Seguridad, paz. ¿No hablamos nosotros también de cómo dirán paz y seguridad? Bueno, aquí han invertido el orden, el resultado es el mismo. Y cuando digan esto ya sabemos lo que se avecina. Vendrá destrucción repentina, dice la profecía. Hay que proteger las minorías y ellos son los que hacen que esto pueda ser posible, o así quieren hacerlo, apretando a la ONU para que intervenga en todos estos lugares. Por tanto, ¿qué podemos esperar que tiene que pasar en todos estos países que han pasado las revueltas islámicas y que están cogiendo el poder los islamistas más radicales? Pues que hará falta una intervención al final, porque si no quieren someterse a la libertad religiosa, algo tendrá que hacer la ONU. ¿Y qué va a ser al final? Intervención militar. Se deja para el último extremo, ¡pam!, pero eso va a llegar. Y ellos saben el por qué han preparado todos esos acontecimientos, que nos han vendido que pasaban porque el pueblo ya estaba harto sencillamente, ¿no? La Santa Sede alienta al G8 a cumplir sus compromisos con el desarrollo. Y aquí también nos habla de cómo interesa que toda esa donación que estaba prevista hacerse en 2005, que se comprometieron los países del G8, no se realizó, y algo hay que hacer para financiar y poder dar dinero a esta gente para que vayan saliendo, desarrollándose, ¿no? Pues bien, por aquí en medio nos hablan siempre de nuevo modelo global de desarrollo. Nuevo orden mundial, nuevo orden global, siempre versan más o menos sobre lo mismo. Y a ver si lo encuentro en la otra parte. Sí, aquí es la parte interesante. Ante la prolongación de la crisis económica y financiera mundial, Monseñor Manberti destacó el déficit ético en las estructuras económicas como elemento fundamental de la crisis actual. Démonos cuenta cómo ahora nos hablan de que hay una prolongación de la crisis económica y financiera mundial. Todo el mundo decía, oh, no hay crisis, después resulta que hay crisis, pero que va a pasar en nada. Ahora la crisis cada vez se va alargando más y no se le ve salida por ningún sitio. Pues claro, tranquilos, va a haber más crisis. No penséis que esto lo va a solucionar nadie que suba al gobierno con el cambio de gobierno que pueda haber en España ni en ningún otro sitio. La crisis va a acentuarse, porque ellos necesitan esa crisis para implantar las medidas que ellos quieren a la población. Pero curiosamente lo vinculan una vez más con el déficit ético en las estructuras económicas. Hace falta un líder entonces que ponga las cosas en su sitio porque tenga ética, tenga moral y la gente le haga caso. Y ese es el papel que va a hacer el Papa en su debido momento. Por eso ahora están limpiando la imagen de pedofilia, porque llegará un momento en que quedarán tan limpios, y como están diciendo ya antes de que lo hagan del todo los propios políticos, que solo él es el líder de la moral, y esto lo están diciendo políticos a nivel internacional, pues ya nos están plasmando delante de nuestras narices que realmente este señor y su jerarquía son los que tendrán que poner el orden ético en el mundo. Y es lo que las profecías nos hablaban. Luego hablan del comercio de armas. Es interesante como, una vez más, al igual que presentamos en una anterior noticia, ellos hablan del comercio de armas, pero no dicen de que hay que suprimir las armas, sino que hay que regular. ¿Cómo puede ser esto? Una entidad religiosa tan importante, que deberían ser todo lo opuesto a la agresividad, a la violencia, a la muerte, pues siguen hablando de lo mismo. Quizás sus negocios tienen algo que ver también con esto.
Y ahora sí, vamos a ver un vídeo de la intervención, pero no de Mahmoud Abbas, sino de Mahmoud Ahmadinejad, precisamente en esa 66ª Asamblea de la ONU. Este señor también estuvo presente allí. Cuando él intervino, se levantaron gente de Estados Unidos, gente de Europa, y se fueron. Lo dejaron mientras hablaba, con la palabra en la boca, quejándose de lo que estaba diciendo. Pues bien, lo que estaba diciendo no es solo lo que ha aparecido en los medios de comunicación. Estas palabras ignoro si han llegado a salir en medios de comunicación escritos, pero sí están registradas en vídeo. Yo no sé si cuando él dijo esto, los otros ya se habían ido o aún estaban presentes allí, pero démonos cuenta de la importancia de esta asamblea en concreto, donde la Santa Sede ha presentado todos esos argumentos de pautas a seguir, pero que ha habido alguien, que es este señor, que ha dicho algo sumamente interesante. Recordemos que la profecía nos dice que va a haber ecumenismo, y ellos están trabajando con un ecumenismo no solo para el cristiano protestante u ortodoxo, para unirse a Roma, al Vaticano, sino también con el mundo islámico, el mundo judío, etcétera, etcétera. Vamos a ver las palabras que salen de la boca de este señor y cómo vamos a darnos cuenta después de cómo las cosas encajan más de lo que parece a simple vista. Vamos a entrar al vídeo. La ONU fue creada para tener una participación real de todas las naciones en las decisiones mundiales. Esto lo sabemos. Esta meta, sin embargo, no ha sido lograda debido a la ausencia de justicia en la estructura de manejo actual y en los mecanismos de la ONU actuales. La composición del Consejo de Seguridad es injusta y inequitativa. Se requieren entonces cambios estructurales dentro de la ONU. Es la demanda fundamental de las naciones y debemos abordar este tema aquí en esta asamblea. En la última reunión insistí en la importancia de este tema. Insté a la designación de esta década como la década de la gobernanza global mundial y colectiva mundial. Podemos acelerar la construcción de un futuro común. Este movimiento está en el sendero adecuado de la creación para lograr un futuro promisorio para todos, un futuro construido cuando la humanidad ande por el sendero del profeta bajo el liderazgo de Imam al-Mahdi, que es el salvador de la humanidad y el heredero de todos los mensajeros líderes en aras de construir la generación pura de los profetas. La creación de una sociedad suprema ideal, con la llegada del ser humano perfecto, que ame de manera sincera a todos los seres humanos. Esta es la única promesa real de Alá. Igual que con Jesucristo, amar a los demás, erradicar la tiranía, evitar la discriminación y promover el conocimiento, la paz, la justicia, la libertad y el amor en todo el mundo.
Saludemos al amor, a la libertad, a la justicia y al conocimiento. Y saludemos ese brillante futuro que espera a la humanidad. Muchísimas gracias, señoras y señores. Culmina la intervención del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, en la Asamblea 66 de la Organización de Naciones Unidas. Si nos hemos dado cuenta, mientras este señor estaba hablando, en los titulares debajo aparecía una noticia de que alguien estaba en Alemania en esos momentos. Era el Papa. Cosas que parece que nada tengan que ver, mientras unos están en un sitio, los otros están en el otro, cada uno va soltando sus mensajes respectivos. Es interesante cuando precisamente este señor plantea una gobernanza mundial donde todos deben participar. Lo está diciendo alguien que no es del mundo occidental, precisamente. Pero además, después suelta que lo importante viene a ser porque habrá el Mahdi, el Mesías, que esperan judíos, la segunda venida de Jesús, que esperan cristianos. Va a aparecer, dice, este personaje, y entonces habrá ese gran acuerdo entre todos, esa paz, porque será un líder absoluto para todos. Es interesante ver cómo las creencias de estos señores, en el fondo, son las mismas que dicen los cristianos también tener, y los judíos, y de otras religiones distintas por todo el mundo. Pero, si hemos visto, aparecían unos titulares también aquí escritos, unas frases, donde, intercaladas con la filmación, donde se nos estaba mostrando de que se está esperando una intervención verdaderamente sorprendente en el mundo de alguien que va a encauzar al mundo por un derrotero totalmente contrario a los planes de Dios. Y ese va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y este Mahdi para ellos y Jesús para los cristianos, etcétera, etcétera, aparecerá en un momento determinado de la historia para conseguir este gran gobierno mundial. Y esto no está tan tardano en el tiempo, va a suceder relativamente pronto. ¿Y por qué os he puesto estas imágenes de este señor hablando de esto? Luego lo vamos a ver claramente el por qué encaja precisamente todo tan bien. Clérigos parlamentarios iraníes van al Vaticano para conversaciones con las autoridades católicas. Mientras este señor está hablando allí, resulta que ¿quién va al Vaticano? El Papa tampoco está. ¿Está dónde? En Alemania. ¿Y qué pasa en esos momentos? Una delegación de clérigos chiíes, ¿sabéis que los musulmanes están divididos entre sunitas y chiíes? Todos pretenden ser los auténticos que deberían liderar al pueblo islámico, ¿verdad? Pues esta delegación de esta gente, miembros del Parlamento Consultivo iraní, viajará hoy al Vaticano para mantener conversaciones con las autoridades católicas, informó la agencia local Fars. La visita durará 5 días y los 4 religiosos chiíes que la componen, todos ellos con el grado de Oyatoleslam, el inmediatamente inferior a Ayatollah, o sea, que no son nadie de poca monta, son miembros del grupo de clérigos de la Cámara Legislativa de Irán. Todos sabemos la situación que se está viviendo en Irán y cómo Occidente está totalmente contrario a ellos, ¿verdad? Según la fuente, durante la visita se entrevistarán con altos cargos vaticanos para tratar cuestiones religiosas y las relaciones entre la Iglesia Católica y la rama chií del Islam, además de otras cuestiones de interés común. La delegación visitará también centros académicos e instituciones vaticanas. Según señala Fars, Irán y el Vaticano mantienen unas buenas relaciones y han colaborado en diversas actividades, en especial de tipo cultural e informativo.
¿Cómo puede ser si parece que están tan opuestos? Y resulta que están andando juntitos, con objetivos comunes. ¿Y qué tiene que ver esto con el señor que antes hemos visto hablar? Pues aquí lo tenéis. ¿Él a qué sector del Islam pertenece? Al chií. O sea que contra los que él se opone, tanto de Occidente, en verdad están haciendo el mismo juego. Por detrás están trabajando conjuntamente y están confundiendo al pueblo para liarlos con confrontación. Y así es como trabajan las sociedades secretas y el Vaticano detrás de ellos, siempre buscando confrontación mientras por detrás los mismos trabajan unidos. Y así consiguen sus objetivos. Y lo que os decía, indigna al mundo la condena a muerte de un pastor cristiano en Irán. Si no se hace nada, este señor puede ser ejecutado en cualquier momento. ¿Cómo puede ser? En Irán, que hay esta situación y el Papa o los del papado se están reuniendo con estos señores. ¿No nos damos cuenta que aquí está sucediendo algo? ¿Que suena martingala absoluta? ¿Cómo no? Viendo esta situación, se nos dice, desde Washington y desde varias capitales europeas se alzaron voces de condena a esta sentencia digna de la Edad Media. Estados Unidos condena, junto a la comunidad internacional y todos los iraníes, las declaraciones y los actos hipócritas del gobierno iraní, dijo la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. ¿Y cómo puede ser si el gobierno iraní hace todo esto y mientras se están viendo con los del Vaticano y tan amigos? ¿Cómo cuadran las cosas? Pues bien, yo no sé si con esto es suficiente para darnos cuenta de cómo están tomando el pelo a la mayor parte de la población mundial. Y lo peor es que esto implica muertes, masacres. Pero para que el gobierno de Satanás se instaure, va a pasar todo esto. Y vamos a abrir el apartado sobre la nueva evangelización de la que el catolicismo tanto está hablando últimamente y de la que nosotros ya hemos presentado varias cosas aquí. La Iglesia ha invitado a precisar qué significa nueva evangelización y nos vuelven a remitir continuamente a Juan Pablo II, porque curiosamente también soltó esta frase nueva evangelización, retos y posibilidades por primera vez en, qué casualidad, la 44ª Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, esto fue una ponencia. Y aquí se citó esto de la nueva evangelización. Caray, la nueva evangelización hace falta que también la muestren ahora en esta 44 jornada, 11, 22, 33, 44, múltiplos de 11 otra vez. Señal de que algo importante es. Y cuando nos habla de cómo estas frases las dijo en su tiempo precisamente Juan Pablo II, nos intentan hacer comprender qué es para ellos la nueva evangelización. Y mirad, precisamente, dice, para explicar lo que se entiende por nueva evangelización, el obispo citó unas palabras de Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, recogidas en la conclusión de los Lineamenta. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida, en el contexto de la globalización de la nueva y cambiante situación de los pueblos y culturas que la caracteriza. Esto lo escribió el Papa, el polaco. La nueva evangelización era necesaria porque ellos ya veían que el mundo iba a cambiar, iba a ser global, gente por todas partes, de una cultura se mueve por otra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con Babilonia? Pues precisamente era la misma situación. La historia siempre se repite. Todo se prepara para que haya una enorme cultura general para todos y menos para los del pueblo de Dios. Esos tienen que estar fuera de ese lugar. Pues ellos están hablando con la nueva evangelización de prácticamente lo mismo. Va a haber algo general para todos, pero claro, habrá unos que se opondrán a esto, porque no estarán de acuerdo con ese famoso domingo como día de reposo. Dirán que el sábado es el día de Dios, y estos lo van a pasar mal. Aquí no lo pone, pero ellos ya nos van pintando el panorama de lo que para ellos significa todo esto. Y si seguimos avanzando, todo el artículo es muy interesante.
en un discurso muy importante dirigido por Juan Pablo II al Simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa el 11 de octubre de 1983, apareció la fórmula Nueva Evangelización. Referida a la situación de Europa Occidental, prosiguió Monseñor Blázquez, que era el que lo estaba presentando todo esto. Las cosas importantes, ya veis en qué fechas y qué numeritos las hacen. Siempre sucede igual. Pues todo esto, ¿qué va a implicar? Europa, a la que hemos sido enviados, ha experimentado tales y tantas transformaciones culturales, políticas, sociales y económicas que plantean el problema de la evangelización en términos totalmente nuevos. Pues bien, algo harán ellos para cambiar el paradigma mental de las personas. El resto del artículo nos va aclarando más o menos en qué consistirá. Pero en estos rasgos de la nueva evangelización hay algo que vamos a ver ahora en otra noticia que nos va a sorprender bastante. Vamos a terminar de pasarlo todo. Precisamente esta es una parte importante. Van a utilizar la liturgia, la caridad y sobre todo se van a dirigir a los jóvenes. Esto es muy importante. Ellos saben que esto tiene un proceso, esto no pasa de la noche a la mañana. ¿Con quién van a trabajar especialmente para cambiar las mentalidades? Son los líderes de la educación. Y a través de los medios de comunicación sociales, de los que ellos han hablado recientemente en una de sus famosas reuniones, que han hecho gran hincapié en que eso era lo más importante, precisamente a través de estos sistemas sociales van a empezar a cambiar también la mente de las personas. Y eso es un proceso que saben que va a durar un poco de tiempo, pero lo van a realizar hasta el final. Y aquí está algo que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí. La nueva evangelización en un nuevo mundo rural. Es interesante porque no solo se han planteado cambiar la mentalidad de los lugares más poblados, de más ateísmo, etcétera, etcétera, y gnosticismo, sino que van a trabajar mucho en los pequeños lugares rurales. ¿Cómo van a hacer eso? Pues lo van a hacer trabajando desde las parroquias. Y van a intentar hacer que las parroquias sean lo que eran antes, un centro total de conjunción del pueblo. Yo no sé, quizás ahora estoy especulando, pero nos estamos dando cuenta que como a través de la crisis no todos los ayuntamientos se pueden mantener bien, ¿verdad? Entonces, yo no sé si recordamos años y años atrás que la función de los ayuntamientos no solo lo hacían los ayuntamientos, algo hacían las parroquias muy interesante, ¿no? El cura básicamente dominaba el pueblo. Pues a través de las parroquias quieren trabajar precisamente volviendo a instar a la gente con la comunión, con la tradición, con las formas de volver a vincularse al catolicismo. Y van a trabajar incluso con los días de fiesta y todas esas liturgias que ellos hacen en sus ceremonias y sus pasiones y demás, para inculcar a la gente otra vez conceptos que a ellos les interesan. El mundo rural va a sufrir también un cambio importante. Y es interesante, cuando he visto esto, porque enseguida me he acordado de que se dice que el pueblo de Dios debería estar en el campo, viviendo en el campo, no en las ciudades precisamente, porque en las ciudades se va a pasar muy mal. Y el pueblo de Dios en el campo podrá sobrevivir mejor. Pero Satanás, que no es tonto, ¿qué hace? Pues intentará fastidiar la vida del pueblo de Dios también en el campo. Y de aquí que la implicación que esto va a tener es muy importante, porque van a trabajar para que la gente creyente, guardadora del sábado que quiera estar tranquila en el campo, tampoco lo vaya a pasar bien. Porque quien va a mandar van a ser ellos, y quienes van a obedecer, ¿quiénes van a ser? El pueblo, como antes, una vez más. Y las profecías nos hablan muy claramente de la situación que va a acontecer con todo esto. Pero hay algo muy interesante, y es este apartado de buscar a los pobres y a los alejados. Como ellos ven que la crisis irá más, hace falta evangelizar a través precisamente de ayudas. Y como los gobiernos ya no pueden dar ayudas, cada vez menos, porque están agotados los presupuestos, los estados están endeudados, ya no pueden soportar más,
Las ayudas que daban a las ONG se están recortando, como ya presentamos también en la conferencia anterior, si no recuerdo mal, o la otra. Y entonces ellos se van a versar más en esto para ayudar a los demás, a través sobre todo de Cáritas. Y dicen que Cáritas tiene que estar por todas partes, porque ellos son los que van a dar de comer al pueblo, ayudar a los pobres y darles el Evangelio. Es curioso, la Iglesia Adventista tiene ADRA, Agencia del Desarrollo, etcétera, etcétera, y ayudan, pero en cambio se les prohíbe dar el Evangelio mientras se ayuda, en cambio ellos pueden hacerlo. Y los adventistas se someten al tratado que hay con el gobierno para que puedan seguir recibiendo cosas para dar a los demás. Están haciendo, ¿cómo le diríamos en castellano? En catalán, paripé. No sé ni cómo traducirlo al castellano, pero vamos, el tonto. Están haciendo el tonto. Pues bien, con esto ellos van a conseguir que la gente los vaya siguiendo. La crisis va a forzar a la gente a ir a lugares donde puedan comer, donde puedan pagar sus cosas. Y esto es lo que va a hacer el Vaticano a través de todo este movimiento internacional de ayuda. ¿Van a morder la mano que les da de comer? No, los van a defender. Es lógico. Por tanto, nosotros podremos seguir diciendo, detrás de estas cosas hay esto y lo otro, y por más que demostremos, se van a echar sobre nosotros, porque ellos les podrán dar de comer. Por tanto, el diablo está preparando todo el panorama para que la limitación del verdadero evangelio esté totalmente por todas partes. No podrás predicar porque se van a poner contra ti, por denunciar lo que en verdad hay. Pero claro, ¿quién les va a dar de comer sino ellos? Y ahora vamos a hacer un pequeño salto y pasamos a Israel. Y mientras se está diciendo de que hacen falta dos estados en Palestina, uno para Israel y otro para los palestinos, ¿cómo reaccionan los de Israel? El anuncio israelí de que se construirán más viviendas en territorio palestino ocupado llega en mal momento. La comunidad internacional está indignada, la paz estancada y expertos denuncian violación de derechos humanos. El barrio de Gilo, en el este de Jerusalén, una vez más Jerusalén es la clave, forma parte de los territorios que Israel ocupó en 1967 durante la Guerra de los 6 días y que posteriormente se anexionó. ¿Qué han decidido hacer? Pues conceder 1.100 nuevas viviendas en Gilo. Cuando empezamos a ver la reacción de todo esto, la noticia que acabamos de conocer no está en consonancia con el espíritu de la declaración del Cuarteto para Oriente Próximo. Por un lado, buscan una paz, un acuerdo, y saltan los de Israel y ¡pam!, hacen esto. Lo curioso, vemos una vez más cómo se habla de ahí que la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton calificara los últimos planes inmobiliarios de contraproducentes, más aún teniendo en cuenta que se trata de la sensible Jerusalén, la ciudad que Israel considera su legítima capital y en cuya parte oriental sueñan los palestinos con levantar algún día la suya. Por tanto, el conflicto está servido. Se habla de, una vez más, de violaciones de los derechos humanos, bueno, lo de siempre. Y mientras, miremos qué declaraciones tan interesantes que nos van a llevar a la noticia que viene después. Es un bello regalo para el Rosh Hashanah, declaró Yair Gabay, portavoz de la Autoridad Urbanística Israelí, refiriéndose a las nuevas licencias aprobadas. Este miércoles, el día 28 de septiembre, empieza para las comunidades judías de todo el planeta la celebración del Año Nuevo, que es esto que quiere decir aquí, Rosh Hashanah, que dura 2 días hasta el viernes, día 30, y da la bienvenida al Tishrei, el primer mes del calendario. La concesión de las recientes licencias le permite a Israel ganar terreno, añadió Gabay. Tenemos que demostrarle al mundo que Jerusalén no está disponible. Una vez más vemos en boca de ellos cómo Israel dice que Jerusalén es para ellos y los palestinos no pueden optar a ella. Es el punto de toda la confrontación. ¿Pero por qué os hablo de esto de aquí? Pues muy sencillo. Porque mientras, Papa a los judíos, Dios nos conceda profundizar la amistad entre nosotros
en su mensaje de felicitación al rabino jefe de Roma por el nuevo año judío. ¿Y de qué hablan? En su tradicional mensaje de felicitación a los judíos por el año nuevo, el Papa pidió que Dios en su bondad proteja a la comunidad judía y nos conceda profundizar la amistad entre nosotros. ¿No hemos visto suficiente en las conferencias cómo están trabajando el ecumenismo con los judíos? Y con un objetivo, ganárselos para estar ellos puestos en Jerusalén, la Santa Sede allí. La Oficina de Información de la Santa Sede hizo público este sábado el telegrama de felicitación y amistad que Benedicto XVI ha enviado al rabino jefe de la comunidad judía de Roma, Riccardo Di Segni, que alguna vez hemos hablado de él, con motivo de la celebración del Rosh Hashanah. Atención, ¿de qué año? 5772, del Yom Kippur y del Sukkot. Según los judíos, estamos en este año, 5772. Ellos mismos también dicen de que hay un cómputo de años que se pierde y no se sabe exactamente en qué año se está. Y nosotros sabemos por las profecías que cuando llegue o lleve el mundo 6000 años de historia es cuando aparece el auténtico Mesías, antes del falso, del cual antes han anunciado Mahmud, precisamente, su aparición. Evidentemente no falta todos estos años hasta 6000 para llegar a la venida del Mesías, porque han pasado más años que esos. Y podemos ir preparándonos porque el momento se está acercando. Curiosamente, dice, en su mensaje el Papa auspició que crezca en todos nosotros la voluntad de promover la justicia y la paz en un mundo que tanto necesita auténticos testimonios de la verdad. También transmitió a Di Segni y a toda la comunidad judía de Roma sus más cordiales y sinceras felicitaciones. Y esto lo está haciendo mientras se ha pronunciado que van a haber más asentamientos en Jerusalén Este. ¿Cómo puede ser una vez más? La comunidad internacional en contra, ellos teóricamente en contra, y ahora están felicitando y pidiendo más unidad. Siempre vemos el doble lenguaje del Vaticano. Para conseguir sus objetivos son capaces de todo. Pues bien, vamos a terminar la serie de noticias, precisamente con estas, hablando sobre la crisis. El 2012 traerá más paro a los países del G20, según la Organización Internacional del Trabajo. Ahora ya está siendo asumido. Habrá más paro aún. Quien pensaba que este año las cosas se saldrían, el que viene más y tal, no. Aún habrá más paro. Y es lógico. Ellos tienen que provocarlo. Y mientras, Francia crea impuesto temporal y elimina 30.000 empleos. Los recortes están llegando por todas partes. En España, Grecia, Portugal, Irlanda, Francia, en Bélgica, en todos los lugares. Y esto va a ir a más. Y el caos seguirá en aumento. Y los sindicatos utilizarán este caos para provocar confrontaciones. Y la profecía nos lo había advertido. Y nosotros, gracias a Dios, sabemos que después de esto se va a ocasionar ese gobierno único tan necesario para que el papado coja el poder. Todo esto, que nosotros ya dijimos que sucedería cuando aún no había crisis, ahora está sucediendo. No somos profetas, pero alguien sí que era profeta y eran los de Dios que aparecen en la Biblia. Y Ellen White, y citaba que todo esto sucedería tal como está pasando. Y una vez más, las noticias comprueban la evidencia de que Dios tiene razón. Y ahora vamos a finalizar esta serie de noticias con este vídeo, Salvar el Domingo, de Lluís Martínez Sistach. Estemos atentos porque vamos a ver cómo habla a favor del domingo, y esto es lo que nos viene junto a la crisis. Recordemos que el objetivo de la crisis es llevarnos a esto a todo el mundo. Adelante con el vídeo. Bienvenidos. Salvar el domingo. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y también en la legislación comunitaria de la Unión Europea.
Se trata de una moción muy importante que considero hay que apoyar. No cabe duda de que la pérdida del domingo como un día festivo y la ampliación de los horarios comerciales y de los días festivos en que podrían abrir los comercios comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Eso haría que disminuyera la dedicación de muchas personas a su familia. Especialmente durante las fiestas. También es previsible que en aquellos matrimonios y familias, alguno de cuyos miembros trabaje, no siempre coincidirían ni los horarios ni sobre todo los días festivos en que uno u otro debería trabajar. Ello dificultaría el que toda la familia pueda reunirse en algunos momentos del día, especialmente en los días festivos. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia y conviene valorarla debidamente a fin de evitar un proceso que pueda llevar a la total liberalización de los horarios comerciales. Porque el matrimonio y la familia son instituciones capitales para el bien de las personas y de la propia sociedad. Es por ello que la Constitución española garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. La familia necesita de unas determinadas condiciones para formarse y, sobre todo, para estabilizarse en términos positivos. Una de esas condiciones es el tiempo. Los miembros de la familia precisan del tiempo suficiente para convivir y crecer en el amor y la ayuda mutua. Nuestra sociedad conoce muy bien cuál es la importancia que tiene el tiempo para construir la relación interpersonal que da sentido a la familia. El Concilio Vaticano II nos recuerda que el Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana. La familia es, pues, la célula primera y vital de la sociedad. La relación entre los miembros de la familia ha de ser de acogida cordial, de encuentro y de diálogo, de disponibilidad desinteresada, de servicio generoso y de solidaridad fecunda. Por eso, la promoción de una auténtica relación, encuentro y comunión de los miembros de la familia deviene un aprendizaje fundamental e insustituible de la vida social. En una sociedad como la nuestra, donde se da una creciente tendencia al individualismo y donde muchas personas, especialmente niños y adolescentes, sufren la soledad y la falta de una afectuosa acogida, es preciso potenciar el clima familiar, favoreciendo que los miembros de la familia se puedan encontrar diariamente y puedan celebrar juntos con alegría y fraternidad los domingos y los días festivos. El domingo es para todos los ciudadanos un importante día de descanso, de alegría y de solidaridad. Para los cristianos, el domingo es también el Día del Señor, el cual está en perfecta armonía con el Día del Hombre.
El beneficio económico y el progreso técnico, frío y no siempre supeditado a un progreso auténtico de la persona humana y del bien común, no nos han de hacer perder el riquísimo valor del domingo, el cual tiene una larguísima tradición en nuestra cultura. Y cuyas múltiples manifestaciones han ido creando cultura y dando sentido y alegría a la vida de las personas y de las familias. Hasta la semana próxima, si Dios quiere. Pues bien, ya hemos visto cómo en este vídeo el señor Lluís Martínez de Sistac presentaba el domingo como algo tan necesario para la humanidad. Y démonos cuenta cómo lo vincula plenamente con la familia. Cuando el Vaticano está lanzando continuamente mensajes de la importancia de la familia, no tiene otro objetivo que precisamente ensalzar el domingo como el día de esa unión familiar. Y eso que las profecías nos decían, que yo aprendí de pequeñito con 7 años y que ahora después de 40 años estoy viendo cómo lo están preparando todo a pasos agigantados, no me hace otra cosa que pensar que realmente dentro de poco podrán aplicar todos estos conceptos que han venido preparando con tanto tiempo. Evidentemente, las frases que iban apareciendo escritas entre la intervención de las palabras de este señor no eran, por supuesto, hechas por los Radio Estel, que es de donde estaba sacado esto, sino precisamente por el señor que ha hecho este vídeo, que también cree exactamente como nosotros. Era interesante de pasar este vídeo para ver cómo ellos están planteando el domingo en sustitución del sábado bíblico de un modo impresionante. Sencillamente traspasan lo del sábado al domingo. Y como es tradición, ¿verdad? Tantos años ellos han aplastado el sábado durante toda la historia, quedó como tradición, y ahora el domingo tiene todas las aptitudes del sábado bíblico. Pero no es el sábado bíblico. El sábado sigue siendo la señal del pueblo de Dios. Y esto, el domingo, es la marca de la bestia.